Soy el doctor Alberto Melón, director médico de Eterna Diagnostics, y voy a realizar contigo el test ProAge, que te permite conocer tu edad biológica, tu velocidad de envejecimiento y tu panel de factores de riesgo o protección en función del estudio de tus proteínas. Voy a realizarme el test yo mismo y voy a compartir contigo una serie de tips o consejos para que te sea más sencilla la toma de la muestra. Vamos con ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es comprobar que tenemos todos los componentes del kit. Entonces abrimos la caja, separamos la bandeja de la tarjeta de muestra, ¿vale? Podemos colocarla en esta parte de la caja, que como está imantada, pues así lo tenemos más sencillo para tenerlo todo ordenado. Y tenemos, por un lado, el portatarjeta, donde tenemos también la tarjeta de recogida de muestra. Tenemos dos lancetas. En esta cajita tenemos dos lancetas más y además tenemos la toallita desinfectante y la tirita para colocarnos en el dedo después de realizar la toma de la muestra. Tenemos el manual de instrucciones que por supuesto recomendamos encarecidamente leer con detenimiento de principio a fin. Tenemos la bolsa de aluminio con el agente secante, que será donde depositemos la tarjeta de muestra una vez que hayamos realizado. Y tenemos el sobre donde depositaremos la bolsa con la muestra bien cerrada herméticamente. Una vez que lo tenemos ya todo bien identificado, podemos proceder a la toma de la muestra. Antes de empezar, es importante remarcar que la bolsa de aluminio con el agente secante conviene no abrirla hasta el momento en el que vayamos a depositar la muestra una vez que ya la hayamos tomado. Y que, como mencionamos en el manual de instrucciones, es fundamental tener una correcta higiene de manos antes de empezar. Dicho esto, algunos consejos adicionales antes de tomar la muestra. Pues de nuevo, tal y como mencionamos en el manual de instrucciones, conviene estar correctamente hidratados antes de la toma de la muestra, que hayamos bebido suficiente cantidad de agua. Otra de las cosas que influye también positivamente es que tengamos las extremidades lo suficientemente calientes, ya que el frío tiene un efecto vasoconstrictor. Si tenemos las manos muy frías, siempre va a ser un poco más complicado que salga una adecuada cantidad de sangre. Y utilizamos la lanceta que viene, una de las lancetas que viene en el kit. Si seguimos un poco los pasos que he comentado, realmente con una lanceta sería más que suficiente. Incluimos un total de 4 en el kit. En primer lugar, pues para tener un poco esa posibilidad de, bueno, que si ha habido cualquier problema, podamos realizar igualmente la toma de la muestra. Estas lancetas son de un solo uso, simplemente son de presionar contra el dedo y de esa manera, pues bueno, es un pinchazo extremadamente fino, de hecho es complicado incluso de percibir. Tanto es así que si con un pinchazo, y esto lo podemos comentar a modo de consejo, no fuera suficiente o a pesar de las medidas que hemos tomado no consiguiéramos que salga suficiente cantidad de sangre, podemos utilizar otras de las lancetas que vienen en el kit para hacer un pinchazo en una zona cercana, más o menos contigua a la zona donde hemos realizado el primer pinchazo, y de esa manera digamos que una gota arrastra a la otra y se puede depositar más fácilmente la gota. Digo depositar porque, como también se menciona en el manual de instrucciones, es importante tener en cuenta que no debemos presionar ni tocar la zona del papel, no pasa nada si hay algún roce accidental, pero lo ideal es que no andemos toqueteando esa zona, ya que podría interferir un poco con el análisis de los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, en la tarjeta del área de muestra tenemos, sabéis, la parte en la que viene el código, que es importante conservar, ¿vale?, para poder después hacer el seguimiento correcto de los resultados, el área de la muestra propiamente dicha, y en la parte de atrás este testigo en donde podremos ir viendo cómo esas gotas se corresponden con las áreas esperadas, tal y como se menciona en las instrucciones, ¿vale? Pero es importante remarcar esto de que no se trata de desgañitarnos apretando ni, por supuesto, andar entrando en contacto con el área de papel. Lo ideal es que las gotas, con toda la paciencia que sea necesaria, simplemente caigan y rellenen, a ser posible, el círculo en su totalidad, o por lo menos asegurarnos de que más de la mitad de la superficie de cada círculo quede correctamente rellenada. Dicho ello, vamos a proceder a utilizar la toallita para desinfectar un poco la zona en la que vayamos a hacer la punción. Recomendamos el dedo corazón por una cuestión puramente funcional, es decir, podríamos realizarlo en el índice o en el pulgar, pero son dedos que utilizamos más frecuentemente y por lo tanto pues, el tamaño y el volumen del dedo corazón normalmente es una opción preferible, pero en cualquier caso cualquier rejo del dedo sería adecuada. Otra cuestión a tener en cuenta es que normalmente, quizás por defecto, tendemos a realizar las punciones en el centro del pulpejo
y en realidad tenemos una irrigación mucho mayor en el borde, no en la zona que está ya tocando con la uña, pero sí en la zona de, digamos, el canto del dedo. Por lo tanto, debería ser ahí donde pues hagamos un poco de énfasis a la hora de realizar la punción. Desinfectamos un poco con la toallita la zona en la que la vamos a realizar. Utilizamos un paño limpio y seco para limpiar un poco la zona de alcohol. Procedemos a realizar el primer pinchazo. Utilizamos la lanceta, como hemos comentado. Presionamos. Con esto sería suficiente para que, si se aprecia bien, aparezca la gotita de sangre. Lo dicho, si con esta primera punción no fuera suficiente, podemos utilizar otra de las lancetas que vienen en el kit para realizar una punción en una zona cercana. Y así facilitar que tengamos un mayor flujo. Ahora, con toda la paciencia del mundo y sin apretar demasiado, simplemente se trata de ir dejando que las gotas caigan en el área de la muestra. Aquí tendríamos una. Tenemos ya la tercera gota y la cuarta. De nuevo, dejar claro que es mejor tener un poco de paciencia, dejar la mano en declive, lo que sea necesario, y dejar que poquito a poco pues, la gota vaya saliendo. Siempre va a ser mejor eso que no andar exprimiendo o andar toqueteando la propia superficie de la muestra, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos realizado la muestra correspondiente, como podemos ver, están los 4 círculos correctamente rellenados, lo cual en la parte de atrás pues bueno, se corresponde un poco con ese patrón o ese dibujo que esperamos de la muestra correcta. Entonces podemos ya proceder a apretar un poco la zona, colocar la tirita en la zona del dedo en el que hayamos realizado la punción o punciones. Y una vez que tenemos la tarjeta con las muestras recogidas, procedemos a cortar esta parte que es la del código, será la que conservaremos para poder realizar el seguimiento de la muestra, y la tarjeta con la muestra la introducimos en el portatarjeta y dejamos que la muestra se seque durante al menos 3 horas a temperatura ambiente sin andar metiendo secadores ni ninguna parafernalia adicional, simplemente a temperatura ambiente. Una vez que hayamos realizado ese proceso, pasadas esas 3 horas aproximadamente, ya podemos abrir la bolsa de aluminio con el agente secante, introducir el portatarjeta dentro de la bolsa de aluminio y cerrarla asegurándonos de que quede herméticamente sellada. Y esa bolsa de aluminio con la tarjeta será lo que introduzcamos en el sobre y lo que se recoja directamente a domicilio. El sobre con la bolsa de aluminio cerrada herméticamente y la tarjeta en su interior será lo que recogeremos para enviarlo al laboratorio y procesarlo. Y eso es todo. Recuerda tener una correcta higiene de manos, a ser posible con agua caliente para facilitar esa vasodilatación en los dedos, tener las extremidades a una temperatura adecuada y estar correctamente hidratados para que todo el proceso sea más sencillo. Pero de nuevo, no tengas prisa. Es mejor tener paciencia, dejar el tiempo necesario, poner la mano en declive si es necesario, pero asegurarnos de que la muestra se tome correctamente. Y eso es todo. Un saludo.